de Autores e Intérpretes Musicales nació como una corporación de derecho privado sin fines de lucro, creada por los propios artistas, intérpretes, autores y compositores. Su objetivo es administrar derechos autorales generados por la utilización de obras musicales y fonogramas. Ahora vamos a abrir otro tema. Tenemos dos expositores. La primera persona que vamos a recibir ahora es don Juan Antonio Durán, director general de la SCD. Hola, buenas tardes. No sé cómo va Islandia. Si alguien grita gol, vamos a saber que algo pasó. ¿Va perdiendo? Qué pena. Bueno, en la mañana escuchamos a Germán, que hizo una exposición bien completa respecto de algunos aspectos de la gestión colectiva. Gracias. Y algunas de las cosas que dijo no son exactamente correctas, pero en general la idea estuvo bastante bien. Y yo lo que quiero es hacer un breve repaso respecto de el tema de la gestión colectiva y de la importancia de la gestión colectiva en la música. Lo primero es, ¿por qué existen sociedades de gestión colectiva? Se llaman sociedades de gestión colectiva, en primer lugar, porque para diferenciarlo de la gestión individual, si un músico, un autor, un compositor, un intérprete quiere negociar con una editorial, con un productor de fonograma, para que lo contraten para un concierto en vivo, etc., eso es gestión individual. Eso es un resorte que lo maneja entre el artista, su manager y quién lo va a contratar, o con quién va a firmar un contrato, un convenio, etc. Y por lo tanto, las sociedades de gestión colectiva no cubren todo el espectro de las actividades de los autores o de los intérpretes, sino solamente aquello que es factible de manejar en forma colectiva. Y esto tiene una razón muy simple. Es imposible que un autor, que un intérprete, pudiera esta gestión realizarla en forma individual. ¿Quién podría estar escuchando todas las radios para saber dónde lo van a tocar? Todos los canales de televisión. Después tendría que ir a esas radios y a esos canales a decir, oye, bueno, ¿dónde está mi derecho? Y al final se transformaría en una persona enchaquetada como yo, que deja de componer, que deja de cantar, que deja de hacer su trabajo o su actividad principal y lo cambia por un trabajo administrativo. Esa es la razón por la cual existen estas sociedades de gestión colectiva. Existen en casi todos los países del mundo y existen para distintos ámbitos. Aquí hemos estado hablando de la música, pero existen sociedades de gestión colectiva en el ámbito de la imagen fija, en Chile se llama CREImagen, en el ámbito de los dramaturgos, los guionistas, se llama TN, en el ámbito de la reprografía, el uso de fotocopias en universidades, etc., se llama SADEL, en el ámbito de los derechos de los actores por las repeticiones de series en televisión, se llama Chile Actores, es decir, y Profobi, que tiene que ver con los productores de fonograma y los derechos de dubbing. De esta manera que no cubre esto solamente la música, sino que cubre todo tipo de derechos de los distintos artistas y creadores en distintos ámbitos. Vamos a hablar de la importancia de la sociedad de gestión colectiva desde tres ámbitos distintos. En ese sentido, Germán hablaba en la mañana y decía, bueno, las sociedades de gestión a lo mejor deberían dedicarse solamente a recaudar y distribuir derechos. Ahí no estoy muy de acuerdo. En primer lugar, la ley en Chile establece que las sociedades de gestión pueden reservar un porcentaje de lo que recaudan para acción social y para actividad cultural.
de la manera que eso está en la ley, y además está en los estatutos de la SCD desde hace 30 años, que parte de su objetivo, aparte de recaudar y distribuir, es fomentar la música chilena, tratar de que crezca una industria creativa y proteger a los socios, a los músicos, a sus afiliados. Entonces vamos a hablar de la importancia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la promoción de la música chilena y desde el punto de vista social, que son tres ámbitos igualmente importantes, tres ámbitos que el SCD cubre y tres ámbitos en que nosotros tenemos una decisión de mantenernos activos. En el caso de la SCD, se produce una configuración que no es muy común en todos los países. En muchos países hay una sociedad de intérpretes, hay otra sociedad de productores de fonogramas y hay otra sociedad de autores y compositores. Por razones históricas, en el caso del SCD, todo eso está reunido en una sola entidad. Entonces, por el lado de los derechos de autor, la SCD cobra estos derechos, licencia estos usos, los usuarios pagan una tarifa y esos derechos van a dar a los autores nacionales, a los autores extranjeros y a las editoriales que son titulares de derechos en una cantidad importante de obras. Y por el lado de los derechos conexos, también la SCD es la que hace esta gestión de licenciamiento y recaudación, y estos derechos son de los intérpretes principales, de los intérpretes secundarios, de los productores, que se dividen en aquellos que son representados por Profobi, aquellos productores independientes, y los autoproductores, que es algo nuevo. Cada vez más es común que una banda, que un grupo, hace su propio disco, su propio máster. Financian la construcción de su máster. Cada vez más fácil hacer un máster con un computador, con herramientas tecnológicas. En ese minuto, esa banda se transforma en un autoproductor. Y también esos derechos son representados por la SCD, desde el punto de vista de la comunicación pública. Desde el punto de vista económico, aquí tengo algunas slides que tienen información que es recogida de distintas fuentes. Y esto es para que ustedes me crean que esto no lo estoy diciendo yo, sino que viene de distintas informaciones. Por ejemplo, se dice que estas sociedades son instituciones únicas desde el punto de vista económico en cuanto proveen una solución privada a la administración de leyes de derecho de autor. En todos los países existe ley de derecho de autor, pero la forma práctica de aplicarlo es a través de instituciones privadas. En Chile, el derecho de autor existe hace mucho tiempo, muchos años, y durante muchos años estuvo en manos la gestión de licenciar y recaudar de una cosa que se llamaba el Departamento del Pequeño Derecho de Autor, que era una oficina de la Universidad de Chile. Muy ineficiente, no recaudaba casi nada y no distribuía casi nada. Entonces, en algún minuto, los mismos autores empezaron a levantar presión y a reclamar y a decir: queremos nosotros mismos representar nuestros derechos. De esa manera se gestó la SCD y de esa manera funciona en casi todos los países del mundo. La importancia de la sociedad de gestión es que minimizan los costos de transacción. ¿Qué significa esto? De acuerdo a la ley, si una radio quisiera tocar una canción y no existiera la SCD, antes de tocar la canción tendría que ubicar a todos los autores, pedirle un permiso y pagar una licencia. Y eso para cada una de las canciones que quisiera poner en su playlist. Imagínense el costo de eso, o la imposibilidad de hacerlo. Imagínense que alguien quiere hacer un concierto en vivo,
Y antes de poder subirse al escenario, tiene que haber ubicado a los autores de todas las canciones que va a ejecutar para que le den una autorización y una licencia. El costo es enorme. Y tal como les decía, desde el punto de vista del músico, del autor, el costo de hacer la gestión directa es gigantesco. De tal manera que estas sociedades minimizan los costos de transacción. También, lo dije al principio, funcionan como una asociación de comercio de autores, como instrumentos de política cultural. Cuando hay cambios en la ley que afectan a los autores, nosotros participamos activamente representándolos. Y como una forma de seguro social para titulares de derechos, que eso lo vamos a ver más adelante, que la CCD también lo hace activamente. También las sociedades de gestión funcionan como proveedoras de un servicio cultural público que apoya financieramente a los autores nuevos. Por ejemplo, la SCD entrega la posibilidad a sus afiliados de darles un anticipo de derechos que hoy día es hasta lo que generan en un año. Considerando que si un músico en general va a un banco, le van a pedir el reason why, las últimas liquidaciones, bla, 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 y considerando que este anticipo es sin intereses, es uno de los principales beneficios que nosotros le entregamos a nuestros afiliados. Y ese dinero sirve en general para que ellos puedan comprar equipo, puedan planear giras, etcétera, etcétera, relacionadas con su trabajo. Se dice también que estas sociedades de gestión colectiva, que son creadas en forma espontánea, muestran la habilidad de la industria para crear sus propias soluciones sobre la base de derechos de propiedad. También hablamos de esto, de la forma en que las sociedades de gestión administran o explotan las economías de escala que ocurren en este tipo de gestiones. Nosotros, por ejemplo, lo voy a mostrar más adelante, tenemos una base de datos de obras musicales. Cada obra musical que está en esa base de datos proviene de información oficial que ha llegado o de una sociedad extranjera, o de una editorial, o de un productor de fonograma, o de los mismos autores. Construir esa base de datos es un capital gigante, porque permite saber exactamente quiénes son los titulares de derechos de cada una de las obras que nosotros representamos para poder, a su vez, pagarle los derechos que correspondan. Esto es un poco lo mismo. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de la promoción de la música, este es un objetivo declarado explícitamente en los estatutos de CCD. Ocurre casi en todas las sociedades de autores. Todas las sociedades de América Latina, desde luego, pero también la PRS en Inglaterra, las GA en España y otras, participan activamente en este ámbito. Nosotros tenemos unas salas SCD que están reservadas exclusivamente para músicos chilenos, que son usadas por más de 1.500 socios cada año. O sea, es enorme la cantidad de músicos que pasan por ahí. Esta es nuestra primera sala en regiones. El Teatro Mauri en Valparaíso fue rescatado. Lo estaban vendiendo para hacer bodega o supermercado. Es un proyecto bien grande, nos va a demorar varios años, pero ya está funcionando. Hacemos el Día de la Música Chilena, muchos años en conjunto con el Consejo de la Cultura, ahora el Ministerio de las Culturas. Son espectáculos gratuitos. El año pasado hicimos casi 30 conciertos en vivo simultáneamente en todo Santiago. Y la idea es dual, que por un lado la gente, las comunas, pueda ir a ver un espectáculo musical gratuito y por otro lado dar espacio para que muchos músicos consagrados o emergentes puedan mostrarle a la gente lo que están haciendo. Y en ese sentido, vale lo que dijo David, en el sentido de que los músicos quieren mostrar lo que hacen.
Y en muchos casos ese mostrar y mostrar es lo que le permite ser conocido y creando un grupo de fans, etc. Hacemos la Feria Internacional de la Música Pulsar, que ha sido mencionada aquí, que ya lleva 8 años, y que lo que busca es mostrar que en Chile sí existe una industria de la música, muy atomizada tal vez, no absolutamente profesionalizada en muchos casos, pero es una industria que tiene una tremenda energía, que tiene un montón de gente detrás y que tiene el potencial de contribuir al tema del seminario, que es que los músicos puedan vivir de su trabajo. Hacemos también los premios Pulsar. En Chile es muy típico que la gente se acuerda de un músico cuando fallece. Hay que juntar plata para el funeral, eso es lo típico. Aquí es importante reconocer lo que está ocurriendo hoy, lo mejor que está ocurriendo cada año, lo nuevo, lo emergente, lo clásico, etc. Y los premios Pulsar ya son el principal hito de premiación musical en Chile, después de 4 años. La ley del 20% de música chilena la pongo aquí, porque a pesar de que no fue una iniciativa del SCD, sí la defendimos y la impulsamos mucho. Esto ha ido mejorando y actualmente estamos trabajando con la Archi para ver la forma de que esto se potencie más todavía, porque pensamos que una de las cosas indispensables es que la gente pueda escuchar lo nuevo directamente. ¿Cómo alguien podría conocer a Jepe hace unos años si nunca lo hubiera escuchado en la radio? La radio es la forma en que la gente más se informa de lo nuevo, de lo que está pasando en materia musical. De tal manera que este es un tema súper importante. Un 20% es una cantidad muy modesta. Hay países en que un 50% o más, pero es un comienzo y pensamos que realmente el resultado ha sido hasta el momento exitoso. Incentivamos a los autores a crear. Hacemos un concurso, Vittorio Cintolesi, que es para música infantil, un concurso Margot Loyola, que es para música de raíz. Hacemos un concurso para intérpretes, que es el concurso Valentín Trujillo, etc. Tenemos una batería de acciones que están destinadas a fomentar la creación, la participación y la exhibición del trabajo de muchos creadores. También esto se acompaña de publicaciones, varios libros al año, una tienda que está en Providencia, la disquería chilena, solo con música chilena, y un montón de otras actividades. Y desde el punto de vista social, que también es súper importante, esto debería ser algo que hicieran otros, el Estado, el gobierno, no tengo idea. Como no lo hace nadie, lo ha tenido que asumir la SCD, en la medida de sus posibilidades. Por ejemplo, el año pasado, nosotros destinamos 535 millones de pesos a fines sociales. Y esto incluye el derecho mínimo garantizado para aquellos músicos que fueron exitosos, que tienen más de 60 años y que ya no son tan exitosos. Una jubilación para todos los músicos de más de 70 años, una especie de jubilación porque es un monto bastante bajo. Reembolso de salud. Los afiliados al SCD van y reembolsan gastos de doctor, de remedios, qué sé yo. Un fondo de emergencia. Un músico no es una pyme, no es una micropyme, es una nanopyme. Un músico llega y dice, se quebró la guitarra, no puedo seguir trabajando. No tengo de dónde sacar plata a comprar una guitarra. Eso es una emergencia. Un músico dice, por ejemplo, para el terremoto, se destruyó gran parte de mi equipo y mi estudio. Eso es una emergencia. Y para eso también destinamos una cantidad importante de dinero.
El año pasado fue casi 60 millones. Aporte de viajes al extranjero. Tenemos un sistema para, no voy a decir financiar, para hacer un gesto, para ayudar a aquellos músicos que van a tocar al extranjero. Una línea de auspicio de proyectos de distinto tipo, musicales. Y algo nuevo, un fondo de maternidad. Una mujer músico, cuando tiene su bebé, queda en la total indefensión. No puede trabajar, no tiene ingresos, por supuesto que no tiene AFP, ISAPRE, FONASA, nada. Bueno, la SCD se hace cargo con un monto que es del orden de 400 y tantos mil pesos. Hacemos reuniones con los músicos en regiones. El año pasado nos juntamos con más de 1000 músicos en cada una de las principales ciudades de Chile. Hacemos cursos de capacitación y formación en distintos ámbitos, composición, talleres, etcétera, etcétera. Aportes de distintos tipos. Reconocimientos. Nos gusta mucho reconocer a los músicos. Cada vez que un músico cumple 50 años de actividad, le damos un premio especial. Elegimos una vez al año un grupo que sea, lo llamamos figura fundamental de la música chilena, un grupo extraordinario. Y durante los 30 años de SCD ha habido 30 premios, el último fue Quilapayún. Y los artistas esto lo agradecen mucho. El ser reconocido es algo importante para los artistas y lo hacemos con entusiasmo. Finalmente, el tema de licenciamiento y recaudación. Este es el objetivo principal. Sin este no existen lo otro. Y también hay que decirlo, una cosa es lo que puede decir la ley, existe ley de propiedad intelectual en muchos países de la región, pero sin sociedades de autores no hay derecho de autor directamente. Puede quedar como una cosa escrita ahí, pero no va a pasar nada. Algunos números. El año pasado, los socios nacionales declararon 7.291 obras, 22% más que en 2015. Nuestra base de datos tiene, como dije, más de 2 millones de obras. Solo el año pasado se integraron 1.203 afiliados nuevos, 96% más que el 2015, casi el doble. La cantidad de gente que quiere hacer música es cada vez mayor. Tenemos más de 11.000 afiliados en total. Y respecto a los números de recaudación, ahí están, casi o del orden de 30 millones de dólares en derechos de autor, 11,3 millones de dólares en derechos conexos. Tenemos contratos con más de 70 países del mundo. Alguien preguntaba ayer. Esta es una red mundial. Si un músico chileno va a Francia, la sociedad francesa tiene el encargo de recaudar esos derechos y mandarlos a Chile para esos autores. Esto a veces es un poco injusto. Nosotros somos un exportador de derechos de autor. De todo lo que recaudamos, el 60, el 70 o más % se va al extranjero. Porque lo que suena es mayoritariamente extranjero. Y en esto la SCD ha sido súper clara. Estrictamente, ¿qué es lo que se usa? Es lo que se paga. En otros países la cosa es un poco menos clara, pero aquí es estricto. ¿Cuáles son los principales desafíos? En primer lugar, la asociación con otras sociedades de gestión. En todo el mundo se están produciendo acercamientos entre las sociedades de gestión para un mundo cada vez más integrado. Sociedades tan grandes como la de Inglaterra, con la de Suecia y con la de Alemania, han hecho una operación en conjunta en el ámbito digital, porque se dan cuenta que eso es necesario. Nosotros lo hemos hecho en esta región a través de una entidad que se llama Latina Autor, que licencia a usuarios globales
en toda la región. Antes, y así fue por ejemplo en el caso de YouTube, YouTube tenía que ir país por país buscando una licencia, negociando una tarifa y buscando un acuerdo. Hoy día estamos renegociando la licencia de YouTube y esto significa una pura instancia donde se define la tarifa para toda la región, el contrato y el pago. Según una publicación inglesa bien conocida, este es el mejor modelo de licenciamiento que existe en el ámbito digital hoy día en el mundo. Y hay un dato interesante, porque de los ingresos que esto ha producido, nosotros estamos bastante bien. Por un lado, por el desarrollo económico del país, por otro lado, por la penetración de Internet, de los teléfonos móviles, etc. Si ustedes lo ven ahí, Chile está bastante más arriba que los otros países y cerca de Argentina, que es un país mucho más grande que el nuestro. De tal manera que en este tema nos está yendo bien. Hemos podido licenciar hasta alturas a YouTube, que fue una licencia directa, iTunes, Spotify, Netflix, somos el único país de la región que ha licenciado a Netflix, Deezer y otros. Este año va a ser un año muy bueno en cuanto a este tipo de derechos. Pensamos que vamos a recaudar del orden de $5 millones por derecho de autor, que se compara bien con los 2,2 del año 2017. O sea, esto está creciendo. A estas alturas lo que recaudamos por este concepto es más que todo lo que paga la radio y es del orden de lo que paga la televisión. Es decir, al fin, el mundo digital, que es el que más se usa, se está poniendo al día con los pagos. Otro desafío es la aplicación de estándares. La SCD es parte de la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores, y es súper importante que cuando las sociedades se comunican puedan conversar en un lenguaje común y usen estándares internacionales. Por ejemplo, el ISWC. El ISWC es un número internacional que identifica una obra musical en forma unívoca en todo el planeta. Si nosotros le asignamos un ISWC a una obra de ustedes, ese es el número que se va a usar en todo el mundo. Y eso evita problemas con las traducciones y con un montón de cosas. El CWR son estándares de transferencia de información. Aquí se mueven muchos archivos de grandes volúmenes para llevar acá. Tienen que tener un estándar. El IPI. El IPI es un número que se asigna a los afiliados y también es un número único universal. Están estas bases de datos, por ejemplo, LatinNet. LatinNet es una base de datos de la región que cada cierto número de días se sincroniza de tal manera que tenga actualizada la información de todas las sociedades de la región. Y a su vez, LatinNet se sincroniza periódicamente con SysNet, que es la base de datos mundial. También es importante cumplir con estándares en cuanto a la operación. Y ahí es muy importante cumplir con las reglas profesionales de CISAC que definen cómo tiene que operar una sociedad de autores para poder participar en este mundo global. Finalmente, la transparencia. La filial chilena de Transparencia Internacional, Chile Transparente, diseñó especialmente para SCD un conjunto de más de 40 estándares de transparencia activa. Transparencia activa significa que no hay que ir a pedir nada. Esos estándares están en la página web. Los resúmenes de las actas de consejo, los estados financieros, los currículums de los principales ejecutivos, la información del personal, los proyectos que estamos trabajando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está ahí. Y en este sentido, yo creo que es importante que validemos lo que se está haciendo y que toda la sociedad de gestión avance en la misma dirección. No hay muchas sociedades de gestión en la región que tengan estos datos puestos en su página y tampoco hay muchas sociedades de gestión de las otras en Chile que tengan esta información disponible. Nos parece que esto es súper importante. Y
Ahí está la nueva página web de SCD, que la lanzamos hace como un mes, quedó súper linda, pueden verla. Hay un botón que es SCD transparente, y dentro de ese botón no salen ahí todas las cosas, pero hay una lista, que nos parece que ni se ve, con todos los estándares donde ustedes pueden consultar información de cualquier tipo. Finalmente, David, esto es para los que vinieron ayer. Yo también tengo un perrito que se llama Laucha. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Ha sido muy ilustradora la presentación. Estamos contentos. Pequeñitos, buenos ya. Hola, buenas. Quiero hacer una pregunta. Hace muy poco nosotros tenemos un colectivo, una productora visual, y nos hackearon una cuenta y nos borraron 2 canciones que están inscritas en la SCD. Y nos hackearon la cuenta de YouTube. Entonces quería ver si la SCD así como respalda de cierta manera así como el proceso legal, porque al vernos sin saber qué hacer, tomamos la decisión de ir a la PDI y hacer una demanda por cibercrimen. Bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado, la obra sigue siendo de ustedes, independientemente que la hayan hackeado. En segundo lugar, hay cosas que yo no dije aquí, pero tenemos un área especial, que se llama el CESPI, que es un grupo de abogados especialistas que dan servicio gratuito a los afiliados del SCD en distintos tipos de cosas, como por ejemplo esta. Así que es cosa de que ustedes vayan, pidan una hora al CESPI y un abogado los va a ayudar en ese tema. Sí. Muchas gracias. Excelente. Vamos a retomar el tema entonces, la importancia de la gestión colectiva en la música. Los dejo con Francisco Nieto, director general de IFPI Chile. ¿Puedo hacer una pregunta corta? Una pregunta cortita. Es un caso muy especial. Hola, buenas tardes. En Valparaíso trabajo con un músico que está haciendo gira por Francia. Él tiene una banda allá con el que se inscribió en la CISAN, creo que se llama en Francia. No. SACEM se llama. Hizo una grabación antes de que se fuera acá. El disco ya está sonando en Valparaíso. Entonces tenemos... voy a decirlo nuevo para que mis compañeros escuchen igual. Cortamente trabajo con un autor que está en Francia ahora trabajando con otra banda donde registró temas allá. En la, ¿cómo se llama? ¿CISAN? Ya. El asunto es que antes de que él fuera, grabamos unos temas acá, los que están sonando en Valparaíso, y tenemos no entendemos cómo podemos registrar los temas, las obras acá, siendo que él está ya inscrito allá. No sé si hay algún problema o qué. No, no hay problema. Si, lo que sí hay que escribir la obra en un solo lugar, o en Francia o acá. Pero el hecho de que haya uno de los autores sea extranjero, viva en otro lado, etcétera, no hay ningún problema. ¿No hay ningún problema aunque tenga doble inscripción? No, él no puede estar en dos sociedades. Entonces él podría, la obra tendría que decir, esta obra es de tales y tales compositores, Ajá. uno de los cuales está en SACEM. Ah, ya. Pero eso no es un problema. Entonces él no se inscribe acá en la No, SCD. no se inscribe. Ya, eso. Bueno, Sí. Gracias. Ok. Francisco, Gracias. por favor. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Primero mis agradecimientos a Dimitar, a la Direcom por la invitación. Me alegro que haya una buena concurrencia. Y ser el tercero que habla del mismo tema relativo a los productores, a las entidades de gestión, tiene sus ventajas y desventajas. O sea, ventajas y desventajas, en el sentido de que ya la parte legal ha sido tocada ampliamente, y por otro lado el tema también a través de Germán habló bastante de los productores. Entonces yo hice una presentación bastante acotada a lo que nos compete a nosotros, que es la parte de la gestión colectiva por parte de los productores de fonograma. Para iniciar, lo que en parte ya han visto, esta es una disección de una producción musical
donde tienen los objetos componentes, que son, como ya lo vimos, la composición, la obra, la interpretación y el fonograma. Y después están los sujetos, que son el autor, el artista, intérprete, productor de fonograma. La relación de los sujetos puede ser múltiple, variada, desde el gran sello discográfico, el mini productor o el autoproductor. Pero lo importante de esto es que la gestión colectiva no existiría si no existiera el fonograma. O sea, de aquí, de esta relación, es donde sale el fonograma comercial, que es el que permite, en definitiva, que haya una gestión comercial en función de lo que suenan las radios, televisión, restaurantes, etcétera, etcétera. Lo otro que les quería explicar es que nosotros somos una entidad de gestión de productores. En el fondo, hemos trabajado, digamos, desde muchos años, en 1992 creo, con la SCD, y es una relación que se da muy pocas veces, que una entidad de productores trabaje con la sociedad autoral. En realidad es como pintar, es como un perro verde, ¿ya? Se da, como les digo, son 4 o 5 países en el mundo, no más. La relación ha sido buena y hemos tenido crecimiento. ¿Qué pasa con esto? No funciona. Ahí sí. Bueno. Quería también hablar un poco de la reivindicación del rol del productor. La industria en Chile y en el mundo ha tenido una caída, o tuvo una caída estrepitosa en sus ingresos desde el año 1993 hasta el 2014. Para un rango, para que ustedes tengan una idea, de 25 billones de dólares en el año 93, bajó a 15 millones en el año 2014. O sea, eso es una baja de un 40% en los ingresos. Pero en lo que va del 2015 ahora al 17, ya el mercado se está recuperando a nivel mundial, incluso en Chile los números son buenos, y en definitiva se llegó a un mercado de 18 billones de dólares. El rol del productor fonográfico continúa tan vigente como siempre. En definitiva, digamos, el productor fonográfico tiene la función de la búsqueda de talentos y el desarrollo de esos talentos, ¿ya? Eso es lo principal, digamos, de nuestra actividad, y esa actividad sigue, por más que los sellos hayan cambiado sus estructuras, se hayan reducido, la fabricación ya pasó a la historia, etcétera, etcétera, pero los que son productores, aunque sean autoproductores, tienen el mismo rol y están vigentes. Aquí les presento un cuadrito muy ilustrativo de lo que es la cadena de valor de la música grabada. Nosotros estamos súper bien en todo lo que es la parte... ¿Cómo funciona el láser aquí? No, al computador. Para el puntero. Oh. ¿Qué pasó? Ahí sí. El de arriba parece uno que es rojito. ¿Ese? Ah. Bueno, nosotros en esta línea estamos muy bien, la creación, todo, el descubrimiento de talento, estamos excelentes. La grabación, que es la fijación, donde se produce el fonograma, estamos muy bien, pero de aquí hacia allá, nuestra industria requiere de un tratamiento urgente, muy urgente, porque tenemos mucha cantidad, pero no generamos éxito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la operación de la industria se torna no rentable, que es un poco lo que hablamos, o lo que habló Germán y la persona que estaba con él. Y todo esto de aquí ya se torna prácticamente una confusión, y la venta de soporte, la gestión de contenidos, los medios, etcétera, todo eso ya es más difícil. Entonces, aquí es donde requiere la industria tener una capacitación, profesionalización y permitir que de este eslabón hacia adelante tengamos una industria saludable.
La gestión colectiva, en el fondo, ¿cómo la fortalecimos nosotros en esta época de vacas flacas, por decir, cuando la industria vio reducidos sus ingresos? Precisamente trabajando muy fuerte en lo que era la gestión colectiva. En el año 1992 obtuvimos el reconocimiento del derecho a la comunicación pública para los productores de fonogramas. Eso no lo teníamos, lo tenían los intérpretes, lo tenían los autores, pero todos los que éramos productores estábamos fuera del esquema. O sea, no teníamos el pago del derecho conexo, los productores. Eso se logró recién en el año 92. Y después, bueno, constituimos nuestra propia entidad de gestión colectiva, que es Profovi. Y Profovi tiene el derecho de la comunicación al público de fonogramas y videogramas y también el dubbing o almacenamiento. O sea, ahí Juan Antonio habló de solamente el dubbing. Tenemos también la comunicación al público y de hecho nosotros a través de un mandato podemos cobrar la comunicación al público en la SCD. Aquí, hablando de cifras, la constitución de esta entidad tuvo 3 grandes objetivos. Básicamente, como lo ven en números, aquí lo importante fue ese crecimiento. En definitiva, si ustedes ven la curva de crecimiento, ha sido realmente muy importante. En el año 2016 tuvimos un 1111% de crecimiento. Esto estoy hablando solamente de Conexo, ¿eh? Y vean ustedes, esta es la comunicación al público y este es el broadcasting, o sea, radio, televisión y cable. En el año 17 crecimos muy poco. En los números que mostró Juan Antonio, es verdad, hubo crecimiento, pero el crecimiento fue un 0,8%, muy, muy bajo. Creo que es el más bajo en toda la historia de la recaudación de Conexo. Entonces, en definitiva, nosotros ¿cómo logramos esto? Con un trabajo conjunto con la SCD, un plan de negocio a partir, digamos, de la relación profesional entre ambas entidades de gestión y permitió que a la altura por aquí, en el 2011, empezáramos a cobrar, digamos, Conexo en una serie de establecimientos que antes no se cobraban, supermercados, grandes tiendas, etcétera, y eso permitió este crecimiento hasta el día de hoy. Después, un cambio de roles. Nosotros antes nos relacionábamos con la SCD, los productores tenían un contrato directo, un mandato con la SCD. ¿Por qué? Porque no existía Profovi. Ahora la relación es los productores, Profovi y Profovi, entre ambas entidades de gestión, tienen un mandato. ¿Eso qué nos permitió? Profesionalizar mucho el trabajo, tenemos planes de negocio para crecer, enfocamos, digamos, nuestro crecimiento, digamos, en determinados rubros y lo hemos logrado con la excepción que les decía del año pasado. Y finalmente iniciamos nuestra recaudación del derecho de dubbing o reproducción, que es la música almacenada, y ahí también hemos tenido un crecimiento, como ustedes pueden ver, realmente extraordinario, un 376%, esa es la línea de la inflación, para que se den cuenta. Así que como entidad de gestión nos sentimos bastante satisfechos, hemos trabajado bastante bien, y creo que el futuro, digamos, de la gestión colectiva en Chile es realmente promisorio. Este cuadro es muy importante también porque les muestra la importancia de la gestión colectiva aquí. Si ustedes ven, acá tienen el físico. En el año 2016 el físico viene cayendo, ustedes lo pueden apreciar ahí, del 16 al 10, el digital creciendo, ¿ya? Y la gestión colectiva es casi, diría yo, está al nivel internacional en relación a lo que es digital y físico. Este año tuvimos una pequeña caída. ¿Por qué? Porque bajó nuestra recaudación de Conexo y aumentó el digital. Entonces, en definitiva, las sincronizaciones son bastante bajas. Pero eso es el resumen, básicamente, de lo que nosotros hemos logrado en términos de la gestión colectiva. Eso es todo lo que tenía. Creo que es corto y preciso.
No sé si tienen consultas Muchas de algún gracias, tipo. Francisco. Ya. Ahí hay una. Bueno, si me alcanzan a escuchar todos. Ah, Yo conozco bastante del Profoy, pero no entiendo a dónde van los recursos que recaudan. Ustedes los recaudan y a quién les llega? A ver, mira, tanto los recursos que recibimos por parte de la SCD, por la comunicación al público, como los recursos de Davin van directamente a las compañías. Ahora, las compañías, ¿qué es lo que hacen con eso? Básicamente, un porcentaje es de ellos y el otro porcentaje, como viene un listado inmenso de artistas y con los dineros que se ha, digamos, recaudado en función de las tocadas de cada artista, las compañías lo distribuyen a los artistas. Es así de simple. Pero representan a los grandes consorcios musicales. A todos, y tienen su catálogo nacional también. Hoy día las multinacionales, cuando yo hablaba del círculo, del círculo del virtuoso de la música, en el fondo los grandes sellos tienen, digamos, un catálogo, por ejemplo, Universal hoy día tiene todo el catálogo nacional de la nueva ola. ¿Te fijas? Buddy Richard, todos esos artistas, digamos, el Pollo Fuente, y esos artistas siguen generando recursos y recibiendo dinero, y se les paga a través de las liquidaciones. Como te digo, tanto de la comunicación al público como del Davin. Pero esta parte le corresponde al productor fonográfico dentro de la ley. Claro, es solamente el conexo. Aquí no está la relación entre el artista y el sello discográfico. Ese es otro capítulo, aparte, totalmente aparte. Por las ventas. ¿Te fijas? Esto no, esto es comunicación al público y Davin, nada más. Ya, lo que pasa es que sería bueno, porque, a ver, yo soy DJ también, músico electrónico. ¿Ya? Entonces, el tema de Profoy con los DJs, ya usted lo conoce. Sí, correcto. Entonces, el tema es que, primero, para la música electrónica, digamos, es muy difícil la representación digamos, desde ustedes, y sería bueno aclarar el punto de quién es el productor musical, que ese es el concepto que no está claro nunca cuando ustedes piden ese derecho. Bueno, mira, te cuento, nosotros tenemos ahora asociados varios productores electrónicos por el mismo motivo que estás señalando tú. Porque los tipos iban y decían, yo tengo mi propia música. Entonces la solución práctica, ustedes sean socios de Profoy, nosotros los representamos, subimos su catálogo y van a empezar a generar ingresos. Por eso, ¿te fijas? Así que si tú tienes ese problema, anda, conversa conmigo y en definitiva hacemos un deal de inmediato y empiezas a generar plata por tu repertorio, en la medida que suenen los medios. Claro, ahora sería bueno que para todos entendieran quién es el productor musical. Eso me gustaría que entendiera en ese punto. ¿Qué hace el artista y representante? ¿Qué hace el que genera el disco? Que esa es la parte que no el productor, no se entiende. Mira, el productor, como lo dijo muy bien Germán, es el tipo que va al estudio y pone a disposición los fondos para que se genere un fonograma. Ese es el productor del fonograma, el titular. Si él emplea intérpretes y ejecutantes, la relación entre ellos se tiene que ligar a través de un contrato, donde estén los porcentajes y todas las cosas que correspondan. ¿Te fijas? Eso es. bien. Francisco, cortito. Dime. En los tiempos actuales... Solamente para que se escuche en el streaming tiene que ser con micrófono. No quería hacer como un hincapié de Sí. que en los nuevos tiempos las compañías disqueras ya prácticamente no existen. Para nosotros los artistas independientes, la música independiente se ha tomado el mundo, digamos, por la facilidad ahora de ser autoproductor, que es como la movida que la lleva ahora, porque como tú representas como Universal, por ejemplo, que representa a los artistas internacionales, no tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos viviendo ahora en Chile, los artistas. Sí. Estamos haciendo nuestros discos, que financiamos nuestras giras. En el fondo somos todos como autoproductores. En ese ámbito, ¿ustedes también están reclutando a los
pyme, por ejemplo, o micropyme que habló el amigo de la SCD, que somos en el fondo los que estamos produciendo nuestros propios discos? Por supuesto. Nosotros Porque me hablaste del catálogo del pollo y todo, de Badir, estamos hablando de los tiempos donde la compañía financiaba el máster y se hacía dueño, y en el fondo ellos recaudaban y le hacían llegar un porcentaje mínimo que era finalmente al artista. Como que se adueñaron de ese repertorio. Sí. Pero ahora nosotros somos dueños de nuestros propios repertorios. Entonces necesitamos organizaciones que también trabajen con los independientes, ¿me entiendes? Bueno, nosotros lo estamos haciendo. A ti, de hecho, te he invitado no sé cuántas veces a asociarte a Profoe y no lo has hecho. Ahora, ese es tu problema. No, ¿ya? que yo estoy con la camiseta puesta ya con la SCD. No importa. Mira, coexistimos. Lo que pasa es que nosotros somos productores, conocemos el negocio por dentro. Yo he generado artistas a nivel mundial. Lo sé. Entonces, es una cosa diferente. Los autores son autores. Nosotros somos productores y tenemos el conocimiento, las herramientas, el dinero y las ganas de ayudarlos a ustedes. Lo sé, don Francisco, así que la oferta siempre ahí la voy a tomar en ¿Ya? algún momento. Muchas gracias, Francisco, por la paciencia. Bien. Los vamos a dejar un ratito libres para que vayan a almorzar. Antes, por favor, quedan libros del SCD, pero así. Si alguien al salir llega a tiempo, puede sacar el suyo. Los libros de David solo se van a repartir al final, conforme se queden hasta el final. ¿A qué hora? Allá voy, hacia allá voy. Y la encuesta, que hay que devolverla afuera, y quienes todavía no la tengan, la piden, por favor, a las personas que están afuera a la salida. Tienen que estar de vuelta. No. A las 14:15. A las 14:15, por favor, sean puntuales.